Hola a todos, esta es la clase de fisiología del aparato circulatorio, corresponde al capítulo 14 del libro de Guyton. El tema es visión general de la circulación. El aparato circulatorio funciona conjuntamente con el corazón. El corazón es el que bombea la sangre hacia las arterias. Esta sangre bombeada es recogida por las venas que llega nuevamente hasta el corazón. La función de la circulación es la de transporte. Transporta todas las sustancias que el organismo necesita. Transporta nutrientes hacia los tejidos, transporta productos de desecho que son liberados de las células. Estas son transportadas hacia órganos que tienen esa capacidad de excretar del organismo. Transporta hormonas también de una parte a otra, por ejemplo, la hormona adenohipofisaria envía a su órgano efector a través de la sangre. Y en general mantiene un entorno apropiado. ¿Por qué? Porque allí en los tejidos es necesario nutrientes y en los tejidos también se forman productos de desecho. Entonces, trayendo nutrientes, llevando productos de desecho o trayendo alguna hormona para regular ese tejido, mantiene un entorno adecuado. La velocidad del flujo sanguíneo se controla especialmente por la necesidad de los nutrientes de cada tejido. Solamente que hay algunos órganos, como por ejemplo los riñones, que la circulación sirve para su función. Los riñones se encargan de filtrar la sangre, entonces además de recibir sangre para nutrirse, también recibe sangre para realizar su función. Entonces tiene un aporte adicional de sangre en estos órganos, por ejemplo el riñón, el pulmón también. El corazón y los vasos sanguíneos están controlados a su vez, que proporcionan gasto cardíaco y presión adecuada para ese flujo sanguíneo necesario. Por ejemplo, cuando una persona comienza a realizar actividad física, los músculos requieren mayor cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, el corazón y los vasos sanguíneos son los que van a realizar mayor esfuerzo para proporcionar ese gasto cardíaco o presión necesaria para poder suplir esa necesidad. Las características físicas de la circulación son 5. Aquí nos va a hablar primeramente de la clasificación del sistema circulatorio, los componentes del sistema circulatorio, de los volúmenes de sangre en ese sistema circulatorio, de la superficie transversal de los componentes del sistema circulatorio y por último de la presión sanguínea en el sistema circulatorio. El primero entonces es la clasificación de la circulación y se clasifica en circulación sistémica o circulación periférica o circulación mayor. Luego tengo otra circulación que es la circulación pulmonar o circulación pequeña. Entre las dos circulaciones está el corazón dividiendo. La circulación sistémica es la que envía sangre oxigenada a los tejidos y devuelve al corazón sangre desoxigenada. La circulación pulmonar es la que envía sangre desoxigenada a los pulmones y trae sangre oxigenada hasta el corazón. Los componentes de la circulación son 5: las arterias, capilares, arteriolas, vénulas y vena. Las arterias son estructuras, son conductos que transportan sangre desde el corazón hasta los tejidos con una presión muy alta. ¿Por qué? Porque las arterias nacen del corazón, que es la bomba, entonces recibe una presión muy alta que le permite llevar la sangre hacia los tejidos. Estas arterias van ramificando hasta obtener un diámetro adecuado en el que se llama arteriolas. Las arteriolas son las últimas ramas del sistema arterial y es el que controla los conductos por los cuales se libera la sangre a los capilares. Estas arteriolas presentan una capa muscular bien desarrollada, de modo que una vasoconstricción podría llegar a bloquear completamente el flujo sanguíneo y viceversa, puede relajar tanto que proporciona sangre suficiente a los capilares.
Ahora llegamos a los capilares. Los capilares tienen la función del intercambio. Allí es donde hay intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas o productos de desecho, etc. Todo lo que tenga que pasar del tejido al capilar o del capilar al tejido lo hace mediante la pared capilar. Esa pared capilar está compuesta por una capa de célula endotelial rodeado por una membrana basal. Entre estas células endoteliales existen poros que permiten este intercambio. Después de los capilares salen las vénulas. Las vénulas son como pequeñas venas que recogen toda la sangre de los capilares. Estas vénulas se van a ir uniendo con otras vénulas y van formando venas de tamaño progresivamente mayor. Una vez que forman las venas son los conductos que transportan sangre al corazón, desde el tejido hasta el corazón. Y tiene otra función importante que es la de reserva de sangre extra. Es un sistema de baja presión comparado a la arteria y justamente eso se debe a las paredes finas que presenta. Aquí podemos comparar una arteria con la vena. Observen que la pared de la arteria es más gruesa, es más resistente y aquí la vena presenta un volumen mayor, pero la pared es más fina. Aunque sea más fina, la fuerza muscular que presenta es suficiente para contraerse o expandirse. Siguiente es el volumen de sangre que se encuentra entre los distintos componentes del sistema circulatorio. En la circulación sistémica tenemos 84% del volumen de sangre. El 16% se encuentra en la circulación pulmonar y en el corazón y está distribuido de esta forma: 9% en la circulación pulmonar y apenas 7% en el corazón. En total, 9 más 7 más 84 completa 100%. Siguiente es la superficie transversal y su relación con las velocidades del flujo sanguíneo. Si todos los vasos sistémicos de cada tipo, ya sea aorta, las pequeñas arterias, las arteriolas, capilares, etc., se pusieran uno al lado de otro, la superficie transversal quedaría de esta forma. La aorta, una superficie transversal de 2,5 centímetros cuadrados. Las pequeñas arterias presentarían una superficie transversal un poco mayor debido a que estos hay mayor cantidad, pero de menor calibre que la aorta. Las arteriolas son la última rama del sistema arterial. Se encuentran en mayor cantidad, por eso es que la superficie transversal es de 40 centímetros cuadrados. Luego tenemos los capilares, 2.500 centímetros cuadrados, porque son muy numerosas. Y luego pasamos al sistema venoso. Algo interesante aquí es que la superficie transversal en el sistema venoso es 4 veces mayor que el sistema arterial. Aquí tenemos la aorta, que corresponde a las venas cavas en el sistema venoso. Podemos ver que la aorta tiene 2,5 centímetros cuadrados de superficie transversal, sin embargo las venas cavas sería de 8, 4 veces más que la aorta. Las pequeñas arterias corresponden a las pequeñas venas. También podemos ver la diferencia aquí, de 20 para 80 es 4 veces más. Lo mismo la arteriola con las vénulas. Y aquí tenemos la relación de la velocidad de flujo sanguíneo con el flujo sanguíneo y la superficie transversal. La velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional al flujo sanguíneo, a la cantidad de sangre en un punto determinado de la circulación, pero inversamente proporcional a la superficie transversal. Es decir, aquí tengo la aorta que tiene una superficie transversal menor que la vena cava. Entonces, en la aorta la velocidad de flujo sanguíneo es mayor que en las venas cavas. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si la superficie transversal es mayor, el flujo sanguíneo es menor y así también es la velocidad.
La última característica física de la circulación sería la presión. Y aquí tengo un cuadro muy valioso en el que me representa la presión en los dos tipos de circulación, ya sea sistémica o pulmonar. La aorta presenta una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80. La media está aquí representada de color negro, es de 100 milímetros de mercurio. Presión arterial media de la aorta. Luego la aorta va ramificando, también la misma presión media, 100 milímetros de mercurio, va ramificando a pequeñas arterias y aquí ya comienza a bajar la presión. Cuando llega en las arteriolas, que es la última ramificación del sistema arterial, aquí la presión cae bruscamente. Aquí podemos ver de más de 80 a menos de 40. Y pasan a los capilares. El capilar tiene una presión, una máxima de presión de 35 milímetros de mercurio y la mínima sería de 10. La media es de 17 milímetros de mercurio. Importante saber que en los capilares todavía hay presión, aunque sea muy bajo en comparación con la aorta. De los capilares ya pasa al sistema venoso y aquí podemos ver que la presión va cayendo bruscamente hasta casi cero y se mantiene así hasta el corazón. ¿Por qué? Del capilar pasa a las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares. De las vénulas van confluyendo formando venas pequeñas, estas se juntan y forman las venas grandes y terminan en las venas cavas. Las venas cavas desembocan en el corazón. Entonces, a este nivel aproximadamente estaría el corazón. Del corazón es bombeado hasta la circulación pulmonar por la arteria pulmonar. Entonces, de una presión baja, nuevamente aumenta la presión. La máxima aquí es de 25 milímetros de mercurio y la mínima es de 8 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar existe una presión arterial media de 16 milímetros de mercurio. Luego estas arterias va a ramificar hasta arteriola en la que la presión va disminuyendo. Observen aquí que los capilares presentan una presión mucho menor en la circulación pulmonar comparado con los capilares en la circulación sistémica que presenta una presión mucho mayor. Luego de los capilares van formando vénulas y terminan en las venas pulmonares. Estas desembocan en el corazón a una presión también muy baja.